¿cómo se relacionarían, ¿no?, los vínculos conflictivos que podemos tener con cualquiera, hermano, sí, que están hablando acá en el chat de hermano, primo, pareja, no sé, jefe, compañeros de trabajo, con, escúchate esta, A ver. con el funcionamiento de los agujeros negros y las estrellas? Bueno, Khalil Bashkari es quien nos está hablando en este momento. Vamos a decir que él ya tiene 23 años o más, no sé si ya cumpliste más, pero estás ahí y desde hace un tiempo que venís trabajando con lo que es cosmosociología. Se trata de justamente comprender que el universo tiene un orden y unas leyes que regulan todo lo que sucede en él, y parte de ese orden nos dice que es fractal, o sea que los mismos patrones se repiten en diferentes escalas. Entonces, algo que pareciera tan diferente como una estrella, en realidad sigue los mismos principios que seguimos nosotros en nuestras vidas. La idea es comprender cuáles son esos principios y poder efectivamente empezar a vivir la conciencia de unidad, pero que no sea solo una frase hecha ya como es hoy en día, sino que efectivamente puedas ver cómo crece una flor y darte cuenta cómo incorporar ese conocimiento a tu vida. O ver justamente eso, cómo no eres tan diferente de un agujero negro cuando, por ejemplo, entras en patrones destructivos o empiezas a absorber energía de las demás personas. Khalil, y la persona dentro de estos talleres de facilitación que vos vas a estar compartiendo, ¿se puede dar cuenta cuál es su rol dentro de un grupo? Sí, bueno, justamente les damos ciertos tips para que empiecen a darse cuenta, digamos, encontrar su lugar en cada grupo, en cada organización y en sus propias vidas también. Khalil, ¿sentís que este tipo de, digamos, de respuestas que estabas un poco, o soluciones que estabas contando recién, son soluciones muy para por ahí jóvenes que hoy pueden sentir que están como fuera de lugar, como que no comprenden mucho los códigos que hoy por ahí los adultos podemos estar manejando, o digamos también en personas adultas que de algún modo no encuentran solución a sus temáticas y esta es una nueva manera de hacerlo? Sí, exactamente. Al ser principios universales, es importante entender que se aplican a todos y a todas las áreas. Entonces cada uno le encontrará su uso particular. Con los jóvenes justamente lo que está pasando es eso, que están descubriendo maneras de insertarse en el mundo que antes no descubrían. Justamente una de las cosas que mostramos es que solemos entrar en disonancia con determinadas personas o ambientes. La disonancia es un efecto en el que nuestras energías se anulan entre sí, y entonces cuando estás en esos ambientes y con esas personas pierdes cada vez más energía. Ajá. A muchos jóvenes les pasa desde en su familia, en su educación o cuando se insertan al ámbito laboral que no encajan con este sistema, y lo que vemos es cómo justamente aprender a integrar eso, a manejar esas energías y a transmutarlas de alguna manera. Y para los adultos también, o sea, ese fenómeno de disonancia ocurre en todas partes. Psicológicamente quizá lo viven de otro modo porque son de otras generaciones, pero el principio universal sirve para lo mismo. Claro, porque en realidad con respecto a esto que vos planteás, Khalil, del tema de los códigos que hay entre adultos y jóvenes son totalmente distintos, ¿no? ¿Cómo ves dentro de los talleres que esos códigos de alguna u otra manera se empiezan a unificar? Bueno, porque, a ver, a nivel superficial y psicológico sí estamos programados de manera diferente, pero como seres humanos tenemos una misma esencia, una misma matriz, y que justamente tiene que ver con esta matriz universal de leyes, de funcionamientos. Y entonces cuando uno conecta en esa profundidad, esas diferencias se disuelven un poco. Justamente aprender a trabajar en sociedad siguiendo los roles naturales implica reconocer que los adultos tienen roles en los grupos que son complementarios también con los de los jóvenes. Entonces aprender a no pelearnos con esas diferencias, sino encontrar cada uno el lugar que le corresponde. Justamente hay un principio sistémico que es el principio de prevalencia y de jerarquía, que dice que los que llegan antes al sistema necesitan y tienen que ser reconocidos
y hay que prestarles atención, ¿sí? Tienen que ser respetados. Ujú. Hoy en día en la sociedad y en la mayoría de los grupos, los mayores no son reconocidos y no son respetados. Y de hecho, ser un mayor hoy en día es sinónimo de quedarte obsoleto, casi. Y justamente esa es una de las cosas que hacen que nuestros sistemas no funcionen en armonía, desde las familias, las empresas, hasta a nivel social y político. Entonces, el que cada generación aprenda a encontrar su lugar como parte de esta conciencia colectiva es súper importante. No es tan difícil, pero implica justamente reconocer cuáles son esos principios que están en juego. Khalil, ¿considerás que el grupo en el que nos movemos, y esto me atrevería a decir, bueno, la familia, el lugar de trabajo, los amigos, son esenciales para la ejecución de todo esto que vos decís? A ver, lo esencial es comprender justamente qué es lo que cada grupo nos tiene para enseñar y qué es lo que tenemos nosotros para aportar a esos grupos. Eh, Hay veces que cuando comprendemos nuestra función en el grupo y la hemos realizado como era necesario, ya no hay necesidad de permanecer ahí obligatoriamente. Y tiene mucho que ver con esto de nuestro rol natural y nuestras profesiones. Por ejemplo, hay personas que en determinado momento se les despierta la vocación de ser terapeutas, que es algo que es muy común hoy en día, tanto ortodoxos como holísticos. Y sucede que cuando uno termina de cumplir esa función y aprende lo que necesitaba aprender también, de pronto hay veces que las personas de un día para otro ya no quieren hacerlo más. O sea, esa vocación de ser terapeutas o de sanación desaparece y por ende no tienen la obligación de permanecer en esos grupos tampoco. Entonces es una cuestión muy orgánica, es dinámica. Mientras uno sienta la atracción y haya algo pendiente, vamos a necesitar estar ahí, pero cuando uno hace algún clic interior, automáticamente tu energía te lleva hacia otro lugar. Como los átomos, justamente, cuando los átomos cambian su nivel energético, ya no permanecen formando las mismas moléculas. O sea, se mueven y forman otras soluciones diferentes. El tema es darte cuenta, ¿no? Que llegó ese momento de migrar por ahí. Sí, es que cuando en verdad llegó el momento, uno lo siente fuertemente adentro y tu propia energía te señala que ya no hay manera de permanecer ahí. Y entonces lo que pasa es que o tú te vas o se desarma el grupo, o sea, las demás personas se alejan de tu vida. Ah, ok. Exactamente. Entonces, ese es un patrón a tener en cuenta. También el no querer aferrarse a esos viejos grupos, porque cuando se da ese momento es una situación de cambio y uno a veces tiene miedo de quedarse solo también. Se abandona esos viejos grupos a los que estaba habituados, miedo de quedarse solo, pero lo que sucede es que cuando das el paso hacia tu nuevo camino, se rearma esa molécula social, esa constelación social, digamos, y se forma algo nuevo y más coherente, acorde al nivel en el que estás ahora. Khalil, ¿y qué sentís que poder tener, digamos, estas miradas, ¿no?, sobre el universo y nosotros nos puede aportar, digo, por un lado, soluciones a nuestros problemas y por otro lado, a lo mejor una, digamos, tomar mayor magnitud un poco de quiénes somos? O sea, ¿cuál sería el trasfondo un poco de lograr este tipo de ampliaciones, ¿no?, de formas de ver las cosas? Sí, bueno, te voy a decir algunos ámbitos en los que se puede aplicar y que los vamos a ver específicamente en la charla. Por ejemplo, sí, lograr la coherencia interior, el estado de salud y armonía en nuestro propio cuerpo, el poder atraer a nuestra vida las personas que necesitamos, desde una pareja hasta los compañeros que necesitamos para los proyectos. Vamos a descubrir cómo reconocer nuestra vocación natural como parte del orden universal, eso que le llamamos el propósito o la misión, y cómo también equilibrar las empresas y las organizaciones para que todos esos roles estén bien equilibrados también. Es algo que venimos haciendo desde hace varios años y está funcionando súper bien, desde empresas, instituciones educativas hasta instituciones gubernamentales. Vamos a ver cómo aplicar esas leyes del universo a la educación también. Son cosas que yo fui implementando desde pequeño porque no me adaptaba al sistema educativo que hay hoy en día
Y entonces empecé a utilizar esta conexión con la conciencia colectiva para aprender más rápido y más fácilmente. Lo hemos estado probando en niños, en adolescentes y en estudiantes universitarios, y la verdad que quedan súper sorprendidos de cómo en cuestión de una semana pueden destrabar cosas de su educación que les estaba costando muy difícil. Cómo empezar a entrar en resonancia y generar esta conciencia colectiva, por ejemplo, para tomar en los gobiernos decisiones más sincronizadas, más armónicas, con menos conflictos. En los negocios hay experiencias que estamos haciendo nosotros y han hecho otros también, de cómo los comerciantes y los emprendedores que aprenden a utilizar esta conciencia colectiva y esta conexión, saben exactamente cuándo invertir, en qué y con quiénes personas, lo cual le representa la llave al éxito, digamos, claro, en el sentido económico. Y básicamente la cosmosociología, que es de lo que hablo, es cómo integrar esas leyes del universo a la sociedad, justamente, para dejar de ver el universo como algo separado de nosotros y empezar a vivirlo todos los días.